Dios te bendiga, hermano amigo que estás mirando este video. Te saluda tu hermana Madaí. Le damos las gracias a Dios, ¿verdad? Por su grande misericordia y amor. Aquí estamos, gracias a Dios por tu vida, por la oportunidad que Dios te está dando. No es, ¿verdad? ¿Me entiende? Porque nosotros seamos fuertes, sino que es por la misericordia del Señor que tú te despertaste el día de hoy, que tú te levantaste. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque Dios te está dando la oportunidad por su grande misericordia de tú buscar más de Dios y de yo también, ¿verdad? De seguir adelante, ¿verdad? Y démosle las gracias a Dios por ser tan bueno y maravilloso, ¿verdad? Traigo una hermosa palabra de Dios que yo sé que es de bendición y va a ser de bendición para tu vida también, ¿verdad? Porque para la mía lo ha hecho, ¿verdad? Y pues esta hermosa palabra de Dios, ¿verdad? Que yo sé que ha venido, dice el Señor, a libertar, Señor, ¿verdad? El Señor ha venido a ayudarte, el Señor ha venido a socorrerte el día de hoy, ¿verdad? El Señor ha venido a darte vida, dice el Señor, ¿verdad? Porque Él está acudiendo, ¿verdad? Tu necesidad que tú tienes ahí en tu corazón. Tal vez tú dirás, nadie no sabe, ¿verdad? Pero hay un Dios de poder que sí conoce, ¿verdad? Tu necesidad, ¿verdad? Y el Señor es tu socorro, el Señor quiere ayudarte, ¿verdad? El Señor quiere bendecir tu vida el día de hoy, ¿verdad? Pero para eso yo te voy a pedir que tú le hagas la invitación también, que le abras tu corazón a Dios ahí, ¿verdad? Y que le hagas esta invitación a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y que se queden a morar contigo siempre. ¿Por qué? Porque Él es el Espíritu Santo quien nos guía a toda verdad y a toda justicia, dice el Señor, ¿verdad? ¿Me entiende, verdad? Así que porque nosotros sin Él, ¿verdad? Caminamos erróneamente, ¿verdad? Nos equivocamos, pero a través de Dios, ¿verdad? A través del Espíritu Santo que nos guía, que a través de su palabra, ¿verdad? Él nos hace andar en su luz, ¿verdad? Él te guía por el buen camino en el cual tú no te puedes equivocar, ¿verdad? Porque estás en manos de Dios. Por eso nunca dejes ir al Espíritu Santo de tu vida, ¿verdad? Ese temor a Dios que siempre esté ahí contigo, ¿verdad? Porque solamente así, ¿verdad? Tú iluminas, ¿verdad? Porque solamente así tú vas a estar seguro o segura de que estás en un buen camino, déjame decirte, ¿verdad? Y cierra ahí tus ojos donde estés. Vamos a estar haciendo una breve oración que yo sé que no es casualidad, sino es que Dios, ¿verdad? Quiere obrar en tu vida, Dios quiere ayudarte. Solamente cree, ¿verdad? En el Señor, ¿verdad? Y tú, ¿verdad? Vas a encontrar, ¿verdad? La respuesta a lo que tú estás pidiéndole tanto al Señor. Créele al Señor, ¿verdad? Que Dios se puede glorificar ahí en lo imposible. Vamos a orar. Padre bendito Dios, Señor amado. Estamos delante de su presencia, Señor, dándote las gracias, Padre, primeramente, Señor. Gracias por tu amor, tu misericordia, Señor, tu fidelidad, Padre. Gracias por cada vida, Señor eterno, Padre, que usted ha preparado, mi Dios de poder, Señor, para que puedan escuchar, Señor, esta tu hermosa palabra, Padre bendito Rey, Señor, prepara esos oídos espirituales, Padre bendito Dios, Señor, que puedan escuchar, Señor eterno, atentamente tu voz, Padre, ese llamado precioso, Padre bendito Rey, Señor amado, Padre. De que usted, Padre, está ahí, Padre, para ayudarnos, Señor poderoso, Padre. Sea usted, Padre, bendito Rey, Señor, obrando, preparando los corazones, Padre, bendito Rey, Señor. Sea usted libertando, Padre, bendito Dios, Señor. En lo cual, Padre, yo sé que tu palabra, Señor, no vuelve vacía, mi Cristo de poder, Señor amado, Padre. Presento mi vida, Señor eterno, Padre. Ponga esa palabra en mis labios, Padre poderoso Dios, Señor. En el nombre de Jesús, Padre bendito Rey, Señor. Gracias te doy, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Le damos las gracias a Dios, ¿verdad? Pues traigo una hermosa palabra de Dios, ¿verdad? Que yo sé que es una gran bendición, esta bendición la cual tú tienes que tomar el día de hoy, ¿verdad? Porque Dios ha venido para bendecirte. Dios quiere bendecirte a ti el día de hoy. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias. Si tienes una Biblia en busca, ¿verdad? Ahí en el libro de Oseas, vamos a estar leyendo Oseas 14, ¿verdad? Y vamos a estar leyendo hasta el 9:14, 1 al 9. Y un mensaje, ¿verdad? En el cual, ¿verdad? El tema, ¿verdad? Le puse así: vuélvete a Jehová y obtendrás bendición verdadera. Dios te está llamando a que vuelvas.
el día de hoy a que vuelvas a quien, a Jehová Dios, que vuelvas a Dios, ¿verdad? Y para que tú puedas obtener una bendición maravillosa, ¿verdad? Porque Dios, ¿verdad? Te está esperando con esos brazos abiertos el día de hoy, porque Dios quiere bendecirte, ¿verdad? Dios quiere darte una bendición verdadera, no una bendición pasajera, una bendición verdadera que viene de lo alto. Es cuando tú tienes a Jesucristo en tu corazón. Es cuando tú caminas confiadamente que Dios está ahí haciendo tú la voluntad del Padre. Entonces tú obtienes esa bendición en tu vida. La mayor de las bendiciones es que el Espíritu Santo esté en tu vida. Por eso siempre asegúrate de mantenerlo ahí contigo, ¿verdad? De que Él está guiando tus pasos, de que tú no te estás apartando conforme a tu voluntad, sino que el Espíritu Santo está ahí. Tú tienes al Espíritu Santo. Tú tienes a Dios en tu vida, tú lo tienes todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en manos de Dios, ¿verdad? Tú estás seguro o segura, ¿verdad? De lo que tú estás haciendo, de que como tú andas caminando delante de Dios, ¿verdad? Entonces el día de hoy es un llamado a que te vuelvas a Jehová, ¿verdad? Para que tú puedas obtener esta bendición maravillosa, ¿verdad? Porque cuando Dios pide a alguien que se vuelva, ¿verdad? A Jehová, ¿es por qué? Porque esa persona tal vez ya se alejó, ¿verdad? Vemos que hubo un alejamiento, ¿verdad? De Dios, ¿verdad? Hacia Dios, ¿verdad? ¿Me entiende? El humano se está alejando de Dios, ¿verdad? Entonces, hoy es el momento, hoy es la oportunidad. Por las grandes misericordias del Señor que te ha levantado el día de hoy, es para que tú te vuelvas a Él, ¿verdad? Para que tú te vuelvas a Jehová. Y dice la palabra de Dios así. Le vamos a leer siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice así: vuélvete, vuelve, dice, oh Israel, dice, a Jehová tu Dios, dice, ¿verdad? Porque por tu pecado has caído, dice. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decirle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballo, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos: Dios es nuestro, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré tu rebelión, dice el Señor, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como el rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano, y volverán y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá: ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré. Yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto, y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Dice el Señor a través de su palabra, ¿verdad? Vuelve, oh Israel. El llamado es al pueblo de Israel, ¿verdad? Porque por lo normal nos hemos dado cuenta que dice el Señor, ¿verdad?, que él a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿verdad? Estaba esta profecía, ¿verdad? ¿Me entiende? Porque muchos no iban a creer en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Ya Dios hablando que se volvieran. ¿Por qué? Porque nos ponemos a pensar que desde que Dios sacó el pueblo de Israel de Egipto, el pueblo de Israel se apartaba de la voluntad de Dios, empezaba a caminar conforme a sus caminos, no guiado, ¿verdad?, a través de lo que Dios quería, ¿verdad?
sino que hacían su propia voluntad. Así como el día de hoy, déjenme decirle que en lo espiritual también, ¿verdad? El pueblo de Israel es aquel que ya conoció a Dios, el cual, ¿verdad? También, ¿verdad? Déjenme decirle, ¿verdad? Dios ya lo trajo con un propósito a este mundo. Pero a través del tiempo el enemigo le metió tantas cosas que los hizo desviar de la voluntad de Dios que Dios tenía preparada para su vida. Ahora, querido amigo, ¿verdad? Tal vez tu destino, ¿verdad? Lo que Dios tenía preparado, déjame decirte que no es el que tú estés borracho, no es el que tú estés metido en las drogas, no es que tú, ¿verdad?, estés haciendo el mal. Eso es lo que el enemigo te hizo apartar, ¿verdad? Te engañó con mentira, presentándote el pecado codiciable, ¿verdad? Que de tal manera que te hizo caer, envolver en eso, para que tú no caminaras haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Viviendo como Él quería, para que ni tú mismo te llegases a amar, sino que te trataras mal tú mismo, ¿verdad? Incluso a muchos les ha quitado la vida el día de hoy el diablo, ¿verdad? Por caer en esas trampas, ¿verdad? Pero el día de hoy que tú tienes vida, aprovecha, ¿verdad? Por eso mismo Dios dice, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, ¿verdad? Dios quiere que vuelvas a Él, vuelve a tu Creador, vuelve a aquel que te formó, aquel que te dio la vida y te está dando la vida, aquel que te está dando el respirar. Dice el Señor, vuélvete a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Vemos que mucha humanidad ahora en día, por la rebelión contra Dios, por el pecado, por amar más a los deleites, ¿verdad? Han caído en la tentación, déjenme decirle, ¿verdad? Aquí que no hay que culpar a alguien más, es por el pecado de la persona, ¿verdad? ¿Me entiende? Porque por la naturaleza, en nuestra humanidad, nuestra carne es pecadora desde un principio, ¿verdad? De la creación, dice el Señor, ¿verdad? ¿Me entiende? Pero ahora por eso uno tiene que aprender a seguir obedeciendo a Dios, y que en Dios hay perdón, hay misericordia, y no porque nosotros, ¿verdad?, lo merecíamos o lo merezcamos, ¿verdad?, ¿me entiende? Sino que por purita gracia, dice el Señor, ¿verdad?, que Él viene, ¿verdad?, ¿me entiende?, a rescatarnos. Él viene a decirte que te vuelvas. ¿Por qué? Porque Él no quiere más en ti esa perdición, a que te vaya mal. Entonces Dios le decía al pueblo de Israel y le dice ahora tu vida, ¿verdad? Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Cuando tú te rebelas a no hacer la voluntad de Dios, ¿verdad?, a no hacer lo bueno, entonces tú caíste en un pecado por hacerle caso a tu mismita carne, ¿verdad? Entonces el día de hoy dice el Señor, vuelve, porque por ese pecado, ¿verdad?, tú has caído, ¿verdad? Pero dice el Señor, llevad con vosotros palabras de súplica. ¿Cómo te vas a acercar a Dios? Suplicando, ¿verdad?, que Él te perdone, ¿verdad? Y Dios te perdonará. Dios es grande, dicen, en misericordia. Dios es amplio en perdonar, dice el Señor, ¿verdad? Pero dice el Señor, llevar con vosotros palabra de súplica y volved a Jehová. Y mira, ven, dice el Señor, y decirle, ¿cómo tú te vas a acercar a Dios? ¿Qué es lo que le vas a decir a Dios? Aquí está el consejo. Decirle así, quita toda iniquidad y acepta el bien. Es decir, todo lo que te desagrade mi vida, ¿verdad?, quítalo de mí, Señor. Quítalo. Y empieza tú, ¿verdad?, mujer, varón, ¿verdad?, empieza a tomar apartarte de todo pecado, de todo aquello que a Dios le desagrada, ¿verdad? Quita todo eso, ¿verdad?, de tu vida, ¿verdad? Empieza a poner por obra la palabra de Dios. Entonces, y dile y acepta el bien. Ahora todo lo bien, lo bueno que tú vas a hacer, Dios te lo va a aceptar. Sí, dice el Señor, que Él te limpia, que Él te purifica, ¿verdad? Pero es tan necesario que tú oigas, ¿verdad?, y acudas a atender a la voz de Dios, del volverte, ¿verdad?, al Señor, ¿verdad?, y de apartarte. ¿Cómo tú vas a demostrar que te volviste a Dios? Cuando arrancaste todo eso de lo profundo, de raíces de tu corazón, ¿verdad? Y ya empiezas a hacer buenas obras para Dios. Entonces empiezas a hacer cosas buenas.
Y Dios acepta el bien. Cuando tú vienes así, le dice, Señor, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. ¿Por qué? Porque este pueblo ya no le estaba dando la alabanza, la honra, la gloria a Dios, déjenme decirle, ¿verdad? Ya se habían hecho dioses y ahora en día muchos se han hecho otros dioses. Muchos piensan que por sus propias fuerzas tienen buenos empleos, ¿verdad? Y de en cuenta se olvidan de su creador, se olvidan de darle la alabanza a Dios, se olvidan de darle la honra y la gloria a Dios. Muchos le ponen mucho más atención a su vida, atenderse a uno mismo, déjense cuenta. Entonces empieza la idolatría, empieza a uno a halagarse a uno mismo, a atender a esos dioses. Y este pueblo le dijo a Dios que ya ellos ya no, ¿verdad? Des en cuenta, ¿verdad? Y iban a ofrecerle la alabanza a Dios, iban a ofrecer esa ofrenda a Dios. Déjenme decirle que tu vida, que esa ofrenda de tu vida, que lo bueno, los frutos que tú des, sean buenos para Dios, sean ofrendas para Dios, ¿verdad? Todo como tú camines para Dios sea esa ofrenda, para una ofrenda grata para Dios, déjame decirle, ¿verdad? Que este pueblo estaba decidido, ¿verdad? A cómo iba a decirle, ¿verdad? Cómo iba a cambiar. Ellos tenían el consejo de que cómo se iban a acercar a la presencia de Dios, ¿verdad? Y qué es lo que tenían que hacer. Entonces ellos decían así en el 3, no nos librará el asirio, no montaremos en caballo, ni nunca más diremos la obra de nuestras manos. Dios es nuestro, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Date cuenta que tú sin Cristo estás huérfano, porque estos pueblos decían que eran sus dioses. ¿Quiénes eran los que le libraban? Eran sus dioses, ¿verdad? Los cuales ellos atendían más, pero no atendían a la voz de Dios, ¿verdad? Pero dice el Señor aquí a través de su palabra en el 4, dice el Señor así, yo sanaré su rebelión. Dice, cuando el pueblo se humilla, cuando el pueblo viene, ¿verdad?, aquí en súplica y se aparta de sus iniquidades y empieza a hacer lo bueno, en Dios hay perdón, querido amigo, querido hermano también. En Dios hay misericordia. Tal vez te han dicho, ¿verdad? Tú le has fallado a Dios en esto, pero si tú te apartas y empiezas a honrar a Dios, empiezas a darle la ofrenda a Dios, empiezas a glorificar a Dios, ¿verdad? A caminar haciendo la voluntad de Dios, perdón. Entonces dice el Señor, yo te sanaré. Aquí había una promesa que Dios le estaba haciendo al pueblo de Israel y les ha hecho y le está haciendo, que dice que Dios va a venir y los va a sanar, ¿verdad? Porque va a haber ese pueblo que le va a creer con todo a Dios, que no van a negar a Dios, ¿verdad? Yo sanaré su rebelión. ¿Qué dice el Señor? Vuélvete. ¿Verdad? Que en Él hay perdón, ¿verdad? Que yo te voy a sanar de ese pecado que tú ves que no puede salir. Pero déjame decirte que si tú te humillas, te apartas de ese pecado, ¿verdad? Aceptas hacer el bien, entonces, ¿verdad? Tú alcanzas esa gracia del Señor, ¿verdad? Y en Él hay perdón. Él te perdona. Él te va a sanar de ese pecado. Dice, yo sanaré tu rebelión. ¿Por qué? Porque es la manera en que uno se rebela. Cuando tú no estás haciendo la voluntad de Dios, empiezas a rebelarte contra Dios, ¿verdad? Pero Dios va a sanar esa rebelión, dice, y los amaré de pura gracia, no porque uno se lo merecía, ¿verdad? Como le digo cuando andamos en el mundo, sino que des en cuenta de pura gracia el Señor vino y nos amó para limpiarnos y así caminar haciendo la voluntad de Dios, para no seguir caminando haciendo tu voluntad, porque de otra manera sigues en la misma rebelión. Pero el día de hoy es la oportunidad que Dios te está extendiendo para que tú vengas a Él y te apartes de los malos caminos, te apartes de ese pecado, ¿verdad? Y Dios te sanará. Pero oye la voz de Dios y dice el Señor, los amaré de pura gracia. De pura gracia, dice el Señor, ¿verdad? Porque mi ira se apartó de ellos, des en cuenta, ¿verdad? La ira se aparta cuando el pueblo viene con súplica, se vuelve a Dios, ¿verdad? Y acepta hacer el bien. Entonces dice el Señor así, se extenderá su rama y será su gloria como la del olivo. Ahí viene, ¿verdad? Toda la purificación que Dios va a hacer, le puedo decir, en la vida de aquel que reconocen que es Dios que le está llamando, de aquel que reconoce, ¿verdad? Que su Dios es su Dios el que hizo los cielos y la tierra y no son sus dioses las cosas de este mundo.
los deleites de este mundo, los placeres de este mundo, no. Entonces, si leemos el 8, dice, Efraín dirá, ¿qué más tendré ya conocidolos? Yo lo oiré y miraré. Yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado fruto, ¿verdad? ¿Me entiende? Des en cuenta, ya nada, ningún ídolo de su vida, des en cuenta, ¿verdad? Había una restauración, déjenme decirle, dice el Señor así. En el 9, ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Des en cuenta, ¿verdad? Que los caminos, dice el Señor, de Jehová son rectos. Dios ama la rectitud. Por eso es que Dios los vuelve a llamar nuevamente, ¿verdad? Cuando tú andas caminando haciendo tu voluntad, tal vez no la de Dios, ¿verdad? Y tal vez seas un cristiano, ¿verdad? Y tal vez lo quieras hacer a tu manera y no conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? No caminando a través del Espíritu Santo, porque ahora en día sí hay, ¿verdad? Ahora dice el Señor, ¿qué les dice, verdad? De Jehová son rectos los caminos de Dios. Dios quiere que todos caminemos en rectitud, haciendo lo bueno, y los justos andarán por ellos, ¿verdad? ¿Me entiendes? Cuando tú practicas la justicia, cuando tú haces la voluntad de Dios, es cuando eres un justo, ¿verdad? Cuando tú caminas conforme a los mandamientos de Dios, eres una persona justa, ¿verdad? Dice el Señor. Entonces los que andan así, dice que ellos caminarán, ¿verdad? Le puedo decir, ¿verdad? Andarán en ellos, en esa rectitud. Y los que no, dice el Señor, los rebeldes, caerán en ellos, ¿verdad? Los rebeldes van a desechar la palabra de Dios, no van a querer hacer la voluntad de Dios, sino que van a querer seguir haciendo conforme a sus dioses, sus deleites de este mundo, ¿verdad? Aceptando el mismo pecado, ¿verdad? ¿Me entiende? El mismo viejo hombre en su vida. Son personas que rechazan a Dios, pero el día de hoy es que Dios quiere libertarte. El consejo de hoy es que Dios ha venido a sanarte, que Dios dice, ¿verdad? He extendido mi gracia también hacia tu vida. Quiero ayudarte, pero sí te pido, dice el Señor, que vuelvas a los pasos de Él, que vuelvas a atender a la voz de Dios, que vuelvas a atender este llamado que Dios tiene para tu vida, ¿verdad? Porque el día de mañana tú no lo sabes, y que vengas con esa súplica delante de Él, ¿verdad? Y di al Señor, ¿verdad? Acepta el bien, ¿verdad? Borra mis iniquidades, ¿verdad? Quítalas todas de mí, ¿verdad? Y voy a empezar a hacer el bien para ti, y en Dios te va a perdonar. Dios está aquí con los brazos abiertos para perdonarte. Así que aprovecha bien el tiempo, ¿verdad? Que Dios te está dando de vida, ¿verdad? Para que tú te vuelvas al Señor, a caminar en esa rectitud, porque solamente así, dice el Señor, andarás en ellos. Y si no, vas a caer, dice el Señor, en ellos, dice el Señor, ¿verdad? Pero esta es la oportunidad que tú tienes, ¿verdad? Para eso también yo te hago la invitación a la Iglesia Ministerio Dios Altísimo, con mis pastores Raúl e Igdalia Argueta, que se encuentra ubicado en el 11922 de la Trickin Road, Houston, Texas, 77067, teléfono 832-275-1178. Ahí serás bienvenido. Busca a Dios, ya que la venida del Señor se acerca, y tú y yo tenemos que estar preparados, ¿verdad? Para ese gran momento, ¿verdad? Vivamos como Dios quiere. Atiende el llamado de Dios, ¿verdad? Que Dios tiene para tu vida. No es, ¿verdad?, casualidad, sino que es por la purita gracia del Señor que te ha extendido el día de hoy para que tú puedas volver a los caminos de Dios. Dios te bendiga grandemente. Yo sé que esta palabra ha hecho de bendición, ¿verdad?, para tu vida, así como lo es para la mía. Y sigamos adelante, ¿verdad? Que solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Que el Señor me los bendiga grandemente.